Adolescente, toda serie que papá debe de ver. Empezamos con este video. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a los análisis psicológicos de Job Sagarsi. Y bueno, pues vamos a empezar con esta serie que de verdad está buenísima. Se la recomiendo muchísimo a todos los papás. Creo que la deberían de ver. Yo al inicio, yo ya la vi 3 veces porque está cortita. La primera vez que lo vi tuve una impresión, la segunda tuve otra y esta tercera vez tengo otra totalmente distinta a la que yo en un inicio pensé respecto al papá, respecto al chico. Hay tantas cosas muy interesantes que uno puede analizar y bueno, quiero empezar con eso porque es muy profundo este tema. Yo quiero que lo podamos dividir en tres áreas. Me gustaría compartirles eso. Miren, aquí están todas mis notas para que los puedan ver. Todo lo que escribí, ojalá lo podamos hacer en 10 minutos. Ok, primero vamos a dividirlo en tres cosas muy importantes. La primera, el impacto psicológico de las redes sociales en los adolescentes. Creo que es algo muy importante que habla. La fragilidad de los padres porque no conocen la realidad de sus hijos. Y por supuesto, el perfil psicológico de este chico, que es algo absolutamente, yo diría, aterrador. Ok, pues vamos a empezar primero. Me gustaría empezar con el perfil psicológico porque si lo dejo al final quizá no vayas a terminar de ver el video. Y bueno, vamos a empezar con esta parte del perfil psicológico. Bueno, primero yo podría decir que en primera instancia no se puede hablar de un trastorno psicológico que pueda tener el chico porque es un adolescente aún, que los trastornos se empiezan a consolidar ya en la etapa adulta. Él solamente tiene 13 años. No significa que no vaya para allá, que no se pueda hablar de un trastorno, pero en su edad aún no se puede hablar de uno. Pero sí podemos predecir dentro de varios síntomas que se empiezan a ver lo que probablemente cuando sea adulto puede ser. Y es algo muy terrible. Yo puse quizá dos trastornos que probablemente si este chico fuera adulto tendría. El primero es un trastorno narcisista de la personalidad y segundo, un trastorno psicopático, es decir, un psicópata de libro. Y el psicópata, claro que puede tener rasgos narcisistas, así que o una de dos o la primera o la segunda, un trastorno narcisista o una persona psicópata, no hay más que pueda haber. ¿Y por qué? Hay mucho que analizar de por qué llego a estas conclusiones. Y primero empezamos, me gustaría que ustedes puedan saber cuáles son las características de una persona psicópata, un adulto que es psicópata. Primero, tiene impulsos agresivos. Comúnmente estos impulsos agresivos están causados por una evitación frenética de evitar el abandono. Tiene mecanismos de omnipotencia y grandiosidad. Son personas que tienen envidia terrible, al grado de que esa envidia los lleva a destruir, a matar, a humillar, todo, con tal de que esa envidia literal les corroe en su mente y en su corazón. Sentimientos de que deben de ser amados, de que a fuerzas del mundo las personas deben de amarlos. Y por supuesto hay perversiones sexuales que solamente son calmadas o que cuando desprecian o cuando controlan a esa persona, y que les genera mucha ansiedad si no logran poder controlar eso. Por lo tanto hablamos de perversiones sexuales. Es un mundo completamente grande acerca de las perversiones sexuales, que tiene que ver con personas que desean, que manipulan, que matan con tal de tener a esa persona en su vida. Ok, hay tres características de una persona psicópata: explota, humilla y lastima. La persona que humilla tiene un desprecio por las personas, ¿no? Lo vemos, me voy a empezar a adelantar, lo vemos en este chico, cómo desprecia a las mujeres. No hay un desprecio por las personas, en específico por la mujer, por los niños, por los viejitos, por las viejitas, por los adultos, por los negros, por los güeros, por los amarillos, etcétera. Hay un desprecio porque en su mente se crea una imagen de que los debe de despreciar por algo que pasó, por algo que le sucedió. Por ejemplo, en la Mataviejitas, ¿no? Ella humillaba y despreciaba y quería matar a todas las viejitas porque en el pasado no recuerdo si su abuelita o alguien muy importante que era adulto
abusó de esta mujer. Oh, ok. Ahora vemos en el análisis psicológico del chico que es muy inteligente. Vemos que tiene comportamientos impulsivos, lo dice el policía cuando está empezando a entrevistar, le dice, mira, tú tienes comportamientos en la escuela muy impulsivos, cuéntanos un poquito, y él no dice nada. Obviamente vemos que tiene una cuenta de Instagram donde obviamente le insinúa a mujeres mayores, tiene fotos de mujeres desnudas, le comenta, etcétera, ¿no? El chico obviamente sabemos en la realidad que sí mató a esta chica, por lo tanto hablamos en términos categóricos que es una persona psicópata ya por el hecho de hacer eso, ¿no? Vemos también el victimismo de que dice soy feo y como soy feo pues por eso nadie me ama, ¿no? En la entrevista psicológica vemos como por ejemplo le dice a la psicóloga que obviamente la entrevista está absolutamente interesante, hay tantas cosas tan importantes que podemos ver. La psicóloga hace un trabajo psicológico de 10.10, hace un trabajo buenísimo. Muchos veíamos y nos daba un poco de enojo o de ansiedad. ¿Cómo es posible que permita eso? ¿Por qué no la hace algo? ¿Por qué no llama al policía? Obviamente lo vemos desde una perspectiva social normal, pero estamos hablando de que ella era una psicóloga que estaba intentando recabar información y poder ver realmente, o sea, poder desenmascarar la patología de este chico, y eso es muy, muy complicado, y ella lo logró hacer. Le quitó psicológicamente esa máscara y se dejó ver realmente quién era. Y obviamente eso genera, por supuesto, mucho conflicto, ¿no? Entonces cuando le dice, tú eres rica, ¿no? Tú eres privilegiada, hablamos ya de síntomas de envidia. Cuando de repente empieza a ser sarcástico con la psicóloga y la empieza a hacer sentir tonta, también tiene que ver mucho con el tema del desprecio. Cuando le dice, oye, ¿me dejas leer tus notas que has escrito? Sabemos que en la psicología, pues eso no se puede hacer. Es como transgredir algo que no se puede hacer. Entonces vemos ya que este chico quería tener control, quería despreciar a la psicóloga, quería humillarla a través de cómo, de que yo quiero ver tus notas, me pertenecen, son mías, dámelas, quiero verlas. Eso habla de un control ya que se venía gestando en la personalidad de este chico. Y bueno, esos son temas muy interesantes que ya de ahí nos dejan ver cómo se levanta, se le queda viendo a la psicóloga muy cerca, empieza a decir de groserías, o sea, literal es la violencia pura en ese momento, y ¡pum!, de la nada vuelve a regresar a su estado natural, porque al final del día no existe empatía, no existe una idea de realmente de lo bueno y de lo malo. O sea, al final del día son estos arranques completamente impulsivos. Por eso los psicópatas pueden matar en un instante y al siguiente día están en el trabajo con su familia como si nada, porque no hay empatía, porque tienen estos alcances tan fuertes, porque no hay esa conexión realmente de lo bueno y de lo malo. Ok, eso sería en grandes rasgos la personalidad de este chico. Tiene muchos rasgos para poder decir que es un psicópata o va para ese punto. Ok, hay un conflicto. Yo en la primera vez que lo vi, yo dije, bueno, es un papá normal, un papá que de día a día le está echando ganas y todo. Cuando la vi por tercera vez me di cuenta que no. Hay cosas muy interesantes que no había prestado atención y muy silenciosas, pero yo diría que han desarrollado la psicopatía de este chico. Y empieza a hablar sobre el tema de ser hombre, le genera mucho conflicto, ¿no? Le preguntan, me interesa saber para ti qué es ser un hombre, ¿no? Y él le dice, ¿qué quieres tener? Bueno, no los puedo decir aquí porque si no me censuran, pero ¿qué quieres tener? Pum, ¿quieres tener esto? ¿Quieres tener las partes obviamente que tienen los hombres? Y entender que hay un conflicto de la masculinidad. Pensar que la masculinidad solo está basada, por supuesto, en lo que traemos abajo. No hay una figura masculina que le haya enseñado realmente qué es ser un hombre. ¿Por qué responde de esa forma? Porque para él en su mente eso es lo que es ser un hombre. Solamente lo define lo que trae abajo. Y al final entendemos que entonces trae un conflicto con la figura masculina. No sabe qué realmente es ser un hombre. ¿Qué es lo que representa ser un hombre? Cuando le dice la psicóloga, tu papá es cariñoso, él dice, no,
Eso es rarísimo, eso es raro. Eso habla, por supuesto, de una ausencia completamente de afecto del padre, ¿no? Saber que no entiende en su mente que un padre también puede ser afectivo. Hablamos del conflicto tan grande de la figura masculina de que no era un padre afectivo. No sabemos si no lo abrazaba, no le daba, no sabemos, pero lo que sabemos es que dijo, eso es raro. Hablamos de que al final entiende que un padre afectivo es algo raro, ¿no? Podríamos decir, es algo como que no le pertenece a un hombre, ¿no? Algo muy interesante es que él empieza a hablar de que no le gustan los deportes y que un día estaba, creo que jugando fútbol, y dice, cuando me equivocaba, él miraba a otro lado cuando cometía un error. Tal vez le daba pena. Eso habla de humillación y desprecio, no hay más. A partir de ella se gesta los rasgos característicos de la humillación y del desprecio que alguien tan importante tiene hacia mí. Por eso, este chico también empieza a humillar y a despreciar quizá a las personas, porque antes ya alguien lo humillaba y lo despreciaba. No necesariamente, fíjense lo interesante, él recalcaba mucho, no, mi papá no me pegaba físicamente, no me golpeaba. No necesariamente tienes que pegar físicamente, porque hay golpes tan fuertes que se generan en el corazón que no te das cuenta. ¿Oh? Algo interesante también vemos cómo hay un conflicto, por supuesto, con la ley, con el tema de las perversiones sexuales, ya desde mucho antes, cuando veía mujeres desnudas de sus amigas, ¿no? O compañeras de la escuela. La psicóloga le dice, o sea, ¿qué piensas de eso? O sea, son personas que las conoces, que están ahí, y él dice, no le veo nada malo. No hablamos de una conciencia de realidad de lo bueno y de lo malo. Y eso tiene que ver, por supuesto, que se está gestando las perversiones sexuales, ¿no? Del deseo de poder tomar lo que yo desee cuantas veces quiera, porque es mío, porque me pertenece, porque yo lo debo de tener, porque me lo merezco, ¿no? Ese sería un punto importante dentro de todas estas cualidades que tiene que ver con el conflicto con el padre. Ahora, hablamos de la fragilidad de los padres a la realidad de los hijos. Eso es algo muy interesante que vemos, cómo el policía estaba absolutamente perdidísimo de lo que estaba pasando con todo este tema de los emojis, de los chicos incel. No sabía realmente qué era eso, estaba perdidísimo. Y hablamos y entendemos que hay tantos papás que no conocen nada de lo que realmente puedan ver, viven en un mundo de fantasía y sus hijos están comunicándose de formas que los padres no saben, ¿no? Hoy en día vemos cómo los padres desconocen el tema de la tecnología, no saben nada respecto a la tecnología, le tienen que pedir ayuda a sus propios hijos porque ellos no conocen sobre la tecnología. Entonces hay muchos chicos que se aprovechan de eso y los padres no saben nada. Hay una fragilidad muy grande de los padres. Y hay algo interesante acerca de esto del incel, porque hay un video que se hizo muy viral. Hay un hombre que se llamaba Jake Davison en Inglaterra, que yo creo que fue uno de los más virales en cuanto al tema de estos conflictos, porque fue un chico que mató a 4 o 5 mujeres en un tiroteo, y encontraron varias veces en sus cuentas y en videos que obviamente era un joven que despreciaba a las mujeres, que le resultaba repulsivo el que no podía tener una pareja, se describía como un hombre gordo, virgen, y tenía conflictos con el mundo. Decía, yo no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de vivir. De hecho hay un video que lo vi, que lo empecé a ver y está tremendo. Y bueno, en realidad el tema no es en sí el desprecio a las mujeres, es en sí al final del día la envidia que puede obtener o la idea de que puede tener todo lo que quiera, ¿no? Es esta idea de decir, ¿por qué él tiene esa pareja y yo no tengo a ella? Yo la quisiera, entonces voy y se la quito, o voy y la mato. Esa es la psicopatía. El deseo de yo puedo romper las leyes para obtener lo que yo quiera. Yo voy caminando y veo a esa chica y digo, me gusta, o por qué la tiene y por qué yo no. Entonces yo voy y los mato, o yo voy y se la quito. Y esa es la parte de la psicopatía. Bueno, pues esa es la realidad, ese es el análisis que puedo ver de esta serie adolescente. Lo que puedo concluir primero, por supuesto, es que papás, tenemos que ser expertos en todo lo que tiene que ver con el internet. No puede ser que los hijos sean más expertos que nosotros. Tenemos que ser
expertos. Algo que me llama mucho la atención es que como el papá, hay una contraparte entre el papá de ese chico que mató a esa chica y el papá policía. El papá policía nos damos cuenta que es un papá como común y corriente, que tiene errores, que es ignorante. Pero después de que logra darse cuenta de la situación, hay una escena donde va por su hijo, ¿no?, a la escuela y se lo lleva. Eso a mí me hace pensar esta cuestión de decir, soy consciente que necesito resolver el tema con mi hijo, que mi hijo está en peligro, está en un mar de tantos conflictos que tengo que comunicarme con él. Y eso nos lleva a que papás tenemos que ser conscientes que no podemos pensar que porque están encerrados en el cuarto no les va a pasar nada. Pueden estar encerrados ahí y puedes tener a un psicópata que se está formando. Ten cuidado. Así que, pues bueno, gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente video en estos análisis psicológicos. Adiós.